Bienvenidos a otra entrega desde la oscuridad. ¿Alguna vez has sentido que el silencio no está realmente vacío? Hay momentos en los que la realidad parece agrietarse, lugares donde las leyes que conocemos dejan de funcionar y lo imposible se vuelve nuestra única compañía. Soy el dueño de este canal, y hoy quiero compartir con ustedes 3 experiencias que desafiaron toda lógica. 3 encuentros con lo desconocido que me recordaron que, a veces, lo más aterrador no es lo que podemos ver, sino lo que intenta imitarnos, seguirnos o atraparnos en el tiempo. Preparen sus sentidos. Asegúrense de que las puertas estén cerradas y suban el volumen, porque en el video de hoy las sombras tienen voz, las huellas caminan solas y los campamentos guardan secretos que nunca debieron ser descubiertos. Bienvenidos a una nueva entrega de Te sigo desde ayer. Empecemos con la primera historia, aquella que me enseñó que, en el bosque, nunca debes confiar, ni siquiera en la voz de tu mejor amigo. La voz que imitaba a mi amigo. Llevo años haciendo senderismo, pero lo que viví el otoño pasado en los bosques del norte cambió por completo mi forma de ver la naturaleza. Mi mejor amigo Lucas y yo decidimos alejarnos de las rutas turísticas habituales para explorar un sendero que un viejo lugareño nos había mencionado en una cantina. Decía que era el corazón del bosque, un lugar donde el tiempo parecía detenerse. En aquel momento nos pareció una metáfora poética, pero ahora sé que era una advertencia literal que debimos haber escuchado antes de cargar las mochilas. El primer día todo transcurrió con normalidad. El aire era fresco y el paisaje, aunque denso, resultaba impresionante. Sin embargo, al caer la tarde del segundo día, una bruma espesa empezó a filtrarse entre los troncos de los pinos. No era una neblina común, era blanca, pesada y parecía amortiguar cualquier sonido que no fuera nuestra propia respiración. Decidimos buscar un lugar para acampar antes de perder la visibilidad por completo. Lucas vio un pequeño claro cerca de una pendiente y me dijo que iría a buscar un poco de leña seca mientras yo preparaba el terreno para las tiendas. No te alejes mucho. Con esta niebla es fácil perder el sentido de la dirección, le advertí mientras sacaba las estacas. Tranquilo, solo iré a esos árboles de allá. Te sigo escuchando desde aquí, respondió Lucas, desapareciendo tras una cortina de helechos gigantes. Me quedé solo en el claro. Al principio escuchaba el crujir de las ramas bajo sus botas, pero a los pocos minutos, el silencio se volvió absoluto. Ni un pájaro, ni el viento, nada. Era como si el bosque entero estuviera aguantando la respiración. Pasaron 10 minutos y la inquietud empezó a cerrarse en mi pecho como un puño. Estaba a punto de llamarlo cuando de repente escuché su voz. Pero no venía de donde él se había ido. Oye, ven rápido, tienes que ver lo que encontré, gritó Lucas. La voz venía del lado opuesto, colina abajo, justo en la dirección contraria a los árboles donde lo vi entrar. Me pareció extraño, pero pensé que quizás había dado un rodeo buscando madera más seca. Me puse de pie y caminé unos metros hacia el borde de la pendiente, tratando de ver algo a través del muro blanco de la niebla. «¿Lucas? ¿Dónde estás?», pregunté, esforzando la vista. «Aquí abajo. Corre, es increíble». Su voz sonaba emocionada, idéntica a la suya, con ese tono vibrante que pone cuando descubre algo nuevo. Empecé a bajar la cuesta con cuidado. El terreno estaba resbaladizo y la vegetación se volvía cada vez más cerrada, casi como si las ramas intentaran entrelazarse para cerrarme el paso. A medida que avanzaba, la voz seguía llamándome, guiándome más y más profundo hacia una hondonada oscura donde los árboles crecían retorcidos, con formas que recordaban a dedos humanos suplicando al cielo. «¿Ya casi llegas? Te estoy esperando», dijo la voz. Me detuve en seco. Algo me dio un vuelco en el estómago. La voz de Lucas siempre ha sido enérgica, pero esta vez, al final de la frase, hubo un pequeño detalle que me heló la sangre. Fue un quiebre diminuto, una especie de vibración metálica, como si alguien estuviera reproduciendo una grabación vieja en un aparato oxidado. No sonaba completamente humano. Me quedé paralizado, con los sentidos alerta, mientras un frío antinatural empezaba a subirme por las piernas. «Lucas, deja de jugar», grité, tratando de ocultar el temblor en mi voz. «Te estoy esperando, respondió la voz,
Pero esta vez lo hizo 3 veces seguidas, con la misma entonación exacta, el mismo quiebre y el mismo volumen, como si fuera un eco mecánico atrapado en un bucle infinito. Escuché un crujido pesado de ramas rompiéndose, pero venía de arriba, del claro que acababa de abandonar. Me giré con el corazón martilleando contra mis costillas, esperando ver una bestia o algo peor. En lugar de eso, vi una figura bajando la colina a toda prisa, tropezando con las raíces. Era Lucas. Venía sudado, con un fajo de ramas secas bajo el brazo y una expresión de pura confusión en el rostro. «¿Qué haces aquí abajo?», me preguntó jadeando. «Te escuché gritando como loco desde el otro lado y vine corriendo». Me quedé mudo, alternando la mirada entre el Lucas que tenía frente a mí y la oscuridad de la hondonada de donde venía la otra voz. ¿Tú no me estabas llamando desde allá abajo?», balbuceé, señalando hacia los matorrales espesos que tenía a mi espalda. Lucas palideció al instante, soltó la leña, que cayó al suelo con un ruido seco que pareció retumbar en todo el bosque. Sus ojos se abrieron de par en par mientras se acercaba a mí y me agarraba del brazo con fuerza. «No he abierto la boca en todo este tiempo», susurró, con la voz quebrada por el miedo. «Yo te escuché a ti. Te escuché gritando que habías encontrado algo y que bajara a ayudarte. Por eso vine hacia aquí». En ese preciso momento, desde la negrura total de la hondonada que yo estaba a punto de inspeccionar, volvió a escucharse un sonido. No fue un grito, ni un llamado. Fue una risa. Era la voz de Lucas, pero deformada. Una risa larga y descompuesta que subía y bajaba de tono de una forma imposible para una garganta humana. Aquella cosa, oculta entre las sombras, sabía que nos habíamos dado cuenta del engaño, y ya no sentía la necesidad de fingir. El sonido de esa risa nos dejó clavados en el sitio. No era solo que imitara el tono de Lucas, es que parecía que el bosque mismo se estaba burlando de nosotros. Sin decir una sola palabra, nos dimos la vuelta y subimos la pendiente con una agilidad que no sabíamos que teníamos. No nos detuvimos en el claro a recoger las tiendas. Agarramos las mochilas que estaban a medio abrir y empezamos a caminar rápido, casi trotando, buscando alejarnos de esa hondonada lo más rápido posible. La niebla, lejos de disiparse, se volvió tan espesa que apenas podíamos ver a 2 metros frente a nosotros. Encendimos nuestras lámparas frontales, pero la luz rebotaba contra la bruma, creando una pared blanca que nos cegaba. Teníamos que avanzar pegados el uno al otro, casi rozando nuestros hombros. El pánico es contagioso, y yo podía sentir el temblor en el brazo de Lucas cada vez que una rama rozaba su chaqueta. «Tenemos que encontrar el sendero principal», susurró Lucas, con la voz tan baja que apenas lo oí. «Si nos quedamos aquí arriba, esa cosa nos va a rodear». Caminamos durante lo que parecieron horas, aunque mi reloj decía que solo habían pasado 20 minutos. Lo peor no era el cansancio, sino los sonidos. A lo lejos, entre la maleza, escuchábamos pasos. No eran pasos de un animal cuadrúpedo. Eran pisadas pesadas, de 2 piernas, que mantenían exactamente nuestro mismo ritmo. Si nos deteníamos para escuchar, el sonido se detenía un segundo después, como un eco tardío que no terminaba de sincronizarse. De repente, Lucas se detuvo en seco y me puso una mano en el pecho. «Escucha», me dijo, conteniendo el aliento. Desde algún punto a nuestra izquierda surgió un susurro. Pero no era la voz de Lucas esta vez. Era mi propia voz. Escuché mi propia respiración jadeante y luego con una claridad aterradora, escuché mis propias palabras de hace unos minutos. «No te alejes mucho, con esta niebla es fácil perder el sentido de la dirección». Era una repetición exacta, palabra por palabra, con la misma inflexión de preocupación que yo había usado. El terror que sentí en ese momento es indescriptible. No es solo miedo a lo desconocido, es una violación de tu propia identidad. Sentir que algo ahí fuera te está grabando, procesando y escupiendo tus palabras para cazarte, te destroza los nervios. Lucas empezó a hiperventilar. «Está aprendiendo», dijo él, con los ojos desorbitados. «No solo nos imita, está recolectando nuestras voces». Decidimos apagar las linternas un momento para no ser un blanco tan obvio, esperando que nuestros ojos se acostumbraran a la penumbra. Fue un error. En la oscuridad total,
Los sentidos se agudizan hacia lo que no quieres oír. Empezamos a escuchar murmullos que venían de todas direcciones. Eran nuestras voces mezcladas, solapándose unas sobre otras en una cacofonía de frases sin sentido. Agua limpia. Derecha. Corre. Cuidado. Niebla. Era como si una docena de personas invisibles estuvieran a nuestro alrededor, repitiendo fragmentos de nuestra conversación de todo el día. Corrimos. Ya no nos importó el ruido ni las ramas que nos azotaban la cara. Teníamos que salir de esa zona. Pero el bosque parecía haberse convertido en un laberinto. Árboles que juraría haber pasado antes volvían a aparecer frente a nosotros. Y entonces ocurrió lo que más temíamos. En medio de la carrera, Lucas tropezó con una raíz saliente y cayó con estrépito por un pequeño terraplén. «¡Lucas!», grité, lanzándome hacia el borde. «Estoy aquí. Me duele la pierna». Escuché su voz desde el fondo de la oscuridad. Bajé como pude, resbalando por la tierra húmeda. Cuando llegué al fondo, vi una silueta sentada, sujetándose el tobillo. Me acerqué rápidamente y le puse la mano en el hombro para ayudarlo a levantarse. Pero en cuanto mi mano tocó su chaqueta, sentí algo extraño. La textura no era de tela. Era fría y ligeramente pegajosa, como si estuviera tocando cuero crudo o algo orgánico que intentaba imitar la ropa. La figura se giró lentamente hacia mí. Bajo la luz tenue de la luna que apenas se filtraba, vi el rostro de Lucas. Pero no era él. Los ojos eran demasiado grandes, carecían de pupilas y su boca. Su boca no tenía labios, era solo una abertura rasgada que se ensanchaba más de lo que cualquier mandíbula humana permitiría. «¿Te duele la pierna?», me preguntó la cosa, usando mi propia voz, mientras una mano con dedos demasiado largos empezaba a cerrarse sobre mi muñeca. En ese instante, un grito desgarrador llegó desde la parte de arriba del terraplén. «¡Huye! Ese no soy yo. Sube deprisa». Era el verdadero Lucas, que nos miraba desde arriba con una linterna temblorosa. La cosa que tenía frente a mí soltó una carcajada vibrante y con un movimiento inhumano empezó a ponerse de pie, estirándose hasta alcanzar una altura que superaba los 2 metros. Sus extremidades crujían como madera vieja rompiéndose mientras se desplegaba frente a mis ojos. No perdí ni un segundo. El instinto de supervivencia tomó el control y empecé a trepar por la pared de tierra, sintiendo cómo los dedos largos de esa criatura rozaban el talón de mi bota. Sentí un tirón violento en mi bota. Esa cosa me tenía sujeto. El pánico me dio una fuerza que no sabía que poseía. Con la otra pierna, solté una patada ciega hacia abajo y escuché un sonido seco, como si hubiera golpeado una corteza de árbol hueca. La criatura soltó un chillido agudo, una mezcla entre un silbato de vapor y el llanto de un bebé, lo que me permitió impulsarme hacia arriba. Lucas me agarró de los hombros y me arrastró hacia el borde del terraplén con una desesperación salvaje. «¡Corre! No mires atrás», me gritó Lucas al oído. «No necesitamos más órdenes». Empezamos a correr a través de la maleza, sin importar los cortes de las ramas en la cara o el agotamiento que nos quemaba los pulmones. Lo peor era el sonido detrás de nosotros. No eran pasos normales. Era el sonido de algo pesado arrastrándose y chocando contra los troncos, una masa amorfa que avanzaba con una rapidez antinatural. Y lo más aterrador, seguía usando nuestras voces. «¡Espera! ¡Me duele la pierna!», gritaba la cosa con la voz de Lucas. «Ayúdame, por favor», suplicaba con mi propia voz, imitando perfectamente el tono de terror que yo tenía hace solo unos segundos. Era una guerra psicológica. Mi cerebro me decía que corriera, pero mis instintos más básicos querían detenerse cada vez que escuchaba a Lucas pedir auxilio a mis espaldas. Era como si el bosque estuviera intentando hackear mi empatía para que cayera en su trampa. De repente, la niebla se abrió un poco y vimos una estructura de madera a lo lejos. Era una vieja torre de vigilancia forestal, abandonada y gris, pero para nosotros era una fortaleza. Subimos las escaleras de metal a toda velocidad, los peldaños vibrando y chillando bajo nuestro peso. Entramos en la cabina superior y cerramos la pesada puerta de hierro, echando el cerrojo con manos temblorosas. Nos desplomamos en el suelo, jadeando, sumidos en la oscuridad total de la pequeña habitación. Afuera, el silencio regresó de golpe, pero no era un silencio tranquilo, era el silencio de un depredador que sabe que su presa está acorralada. Pasaron los minutos.
Mis ojos se acostumbraron a la penumbra y pude ver a Lucas sentado en la esquina opuesta, abrazando sus rodillas. ¿Estás bien?, le pregunté con un hilo de voz. Lucas no respondió. Se quedó inmóvil, mirando hacia la ventana empañada. Lucas, contéstame, ¿estás herido?, repetí, acercándome un poco. Él giró la cabeza lentamente. Su rostro estaba en sombras, pero pude ver el brillo de sus ojos bajo la luz de la luna. Estoy bien, dijo finalmente. Pero mi sangre se congeló. Esa frase, estoy bien, no era la forma en que Lucas hablaba. Él siempre decía, todo bien, o sí, tranquilo. Además, la entonación era plana, carente de cualquier emoción, como si estuviera leyendo una palabra que no comprendía. Retrocedí hasta pegar la espalda contra la puerta de hierro. ¿Lucas?, susurré, buscando mi linterna en el bolsillo. Estoy bien, estoy bien. Empezó a repetir la figura en la esquina. Cada vez que lo decía, la voz cambiaba. Primero era la de Lucas, luego la mía, luego la de un anciano, y finalmente la de una mujer que nunca había escuchado. El Lucas que estaba conmigo en la torre empezó a estirarse, sus huesos crujiendo rítmicamente. Clac, clac, clac. La silueta se volvió delgada y alta, demasiado larga para el espacio de la habitación. En ese momento escuché un golpe frenético en la puerta de hierro, desde el exterior, desde las escaleras de la torre. Ábreme, por favor, ábreme. Soy yo, Lucas. Esa cosa me separó de ti en la bajada. Gritaba la voz desde afuera, cargada de un terror genuino que me hizo dar un salto. Me quedé atrapado en medio de una pesadilla lógica. Una voz de Lucas estaba dentro de la habitación conmigo, transformándose en algo inhumano, y otra voz de Lucas estaba afuera, suplicando entrar. No sabía cuál era real, o si acaso alguna de las dos lo era. Me pegué a la ventana y, por un segundo, la niebla se despejó por completo bajo la luz de la luna llena. Lo que vi allá abajo, en la base de la torre, me quitó las ganas de volver a cerrar los ojos en toda mi vida. Había decenas de ellos. Figuras pálidas, largas y retorcidas, todas con rostros que intentaban imitar los nuestros, pero fallando en proporciones grotescas. Estaban todos mirando hacia arriba, con las bocas abiertas, emitiendo un coro de murmullos grabados de nuestras propias conversaciones. Nunca supe cómo logré sobrevivir a esa noche. Me quedé acurrucado contra la puerta, tapándome los oídos para no escuchar las voces que venían de adentro y de afuera, rezando para que el sol saliera. Cuando los primeros rayos de luz tocaron el bosque, la niebla desapareció y con ella, todas las criaturas. La habitación estaba vacía. No había rastro de Lucas, ni dentro ni fuera. Bajé de la torre y caminé durante horas hasta encontrar la carretera. Nunca volvieron a ver a Lucas. La policía dijo que se perdió en el bosque, que probablemente cayó en alguna grieta. Pero yo sé la verdad. A veces, cuando estoy en mi casa en silencio, escucho el teléfono sonar. Cuando contesto, no hay nadie al otro lado, solo el sonido de un bosque lejano y una voz idéntica a la mía que dice, no te alejes mucho, con esta niebla es fácil perderse. Las huellas que caminaban junto a mí. Siempre he preferido la soledad de las rutas poco transitadas. Hay algo en el silencio del campo que me ayuda a despejar la mente de todo el ruido de la ciudad. Aquel sábado decidí explorar un sendero que bordea el antiguo lecho de un río seco, a unas 3 horas de la civilización. El terreno era arcilloso y húmedo por las lluvias de la noche anterior, lo que lo convertía en una alfombra de barro perfecto, de ese que atrapa cada detalle de lo que pisa sobre él. Empecé la caminata temprano, disfrutando del sonido de mis propias botas hundiéndose en el lodo con un ritmo constante. Chof, chof, chof. Era un sonido hipnótico. Llevaba unos 40 minutos de camino cuando algo me hizo detenerme. No fue un ruido, ni un movimiento, sino una sensación de peso en el ambiente. Me giré para mirar el camino que había recorrido, solo por costumbre, y fue entonces cuando lo vi. A un lado de mis huellas, a unos 30 centímetros exactos de distancia, había otra hilera de marcas en el barro. Eran huellas humanas, de pies descalzos, hundiéndose profundamente en el lodo. Me quedé helado. Eran paralelas a las mías, como si alguien hubiera estado caminando a mi lado todo el tiempo, hombro con hombro,
guardando un silencio absoluto. «Hola», grité, y mi voz se sintió pequeña, devorada por la inmensidad de los árboles. Nadie respondió. Miré a mi alrededor, inspeccionando los arbustos y los troncos gruesos de los sauces, pero no había rastro de nadie. El barro alrededor de las huellas estaba intacto. No había marcas de alguien que hubiera saltado hacia los lados para esconderse. Simplemente, las huellas estaban ahí, apareciendo de la nada justo donde yo había empezado a caminar sobre el barro fresco. Tratando de mantener la calma, pensé que quizás alguien había pasado antes que yo, y era una coincidencia visual. Decidí hacer una prueba. Di 10 pasos lentos, contando en voz alta, sin dejar de mirar el suelo a mi costado. 1, 2, 3. Con cada paso que yo daba, una nueva marca aparecía en el barro a mi derecha. No había nadie. No había pies, no había piernas, no había cuerpo. Solo la presión invisible sobre el lodo, creando la forma de un pie humano que se hundía con el mismo peso que el mío. Cuando me detuve en el paso 10, la presión se detuvo al mismo tiempo. El corazón me empezó a latir tan fuerte que sentía las pulsaciones en los oídos. Lo que fuera que estaba allí, no solo era invisible, sino que imitaba mi ritmo con una precisión matemática. Estaba atrapado en un sendero estrecho, con un terraplén a un lado y el río seco al otro. No tenía a dónde correr que no fuera hacia adelante, o volver por donde vine, pasando justo por encima de aquellas marcas imposibles. Decidí dar la vuelta. Quería salir de allí lo antes posible. Empecé a caminar rápido, casi trotando, de regreso hacia mi coche. Al mirar hacia abajo, vi con horror que las huellas descalzas ya no caminaban a mi lado. Ahora estaban apareciendo delante de mí, como si aquello que me seguía hubiera decidido adelantarse para cortarme el paso. Y lo peor de todo, las huellas eran cada vez más profundas, como si esa cosa estuviera ganando peso, o como si estuviera preparándose para saltar sobre mí. El pánico se apoderó de mí de una forma que nunca había experimentado. Mis pulmones ardían mientras intentaba recuperar el aire, pero no podía dejar de mirar el suelo. Cada vez que mis botas golpeaban el lodo, una nueva huella descalza aparecía un segundo después, justo delante de mí, cortándome la trayectoria. Era como si esa cosa estuviera jugando, marcando un territorio que ya no me pertenecía. Me detuve en seco, esperando que el silencio me diera alguna pista, pero el silencio era absoluto. No había crujido de hojas, ni respiración, ni el roce de una tela. Solo el sonido de mi propio corazón galopando en mi pecho. Bajé la mirada a la última huella que se había formado. El barro todavía se estaba moviendo. El agua sucia se filtraba hacia el fondo de la marca fresca, lo que significaba que aquello que la había provocado seguía allí mismo, a menos de medio metro de mis pies. «Déjame en paz», grité, aunque mi voz se quebró al final. Sentí una ráfaga de aire frío pasar a mi lado, una corriente que no venía del viento, sino que parecía desplazarse con intención. En ese momento, algo cambió. Las huellas, que hasta ahora habían sido humanas y proporcionales, empezaron a deformarse. La siguiente marca en el barro no tenía 5 dedos, tenía 3, largos y terminados en algo que parecían garras que se hundían profundamente en la tierra arcillosa. El peso de esa cosa estaba aumentando. El sonido del lodo succionando su pie invisible era ahora un cloc pesado y viscoso. Decidí salirme del sendero. Pensé que si caminaba por la zona de hierba seca y piedras, no podría ver dónde estaba y tendría una oportunidad de perderlo. Salté hacia el terraplén, trepando por las raíces de los sauces. Mis manos se llenaron de tierra y espinas, pero no me importó. Al llegar a la parte alta, miré hacia abajo, hacia el camino de barro. Las huellas se detuvieron justo en el borde del sendero, frente al lugar por donde yo había trepado. Se quedaron allí, estáticas. Por un segundo, sentí un alivio estúpido, pensando que quizás esa cosa estaba confinada al barro. Pero mi alivio duró lo que tarda un suspiro. A mi lado, en la hierba alta y seca, escuché un crujido. No era un animal pequeño. Eran tallos de hierba doblándose bajo un peso invisible, aplastándose uno tras otro en una línea recta que se dirigía hacia mí. Crack, crack, crack. La hierba se hundía como si alguien estuviera caminando sobre ella con botas de plomo, pero no había nadie. Retrocedí, tropezando con una piedra,
y caí de espaldas. Mientras intentaba incorporarme, vi algo que me hizo querer gritar hasta quedarme sin voz. A menos de 2 metros de donde yo estaba caído, la hierba no solo se aplastó, sino que algo invisible pareció sentarse sobre un tronco caído. El tronco crujió bajo una presión enorme y una de las ramas secas se partió con un estallido seco. Entonces, sentí algo que me heló la columna vertebral. Una presión fría, como una mano invisible pero sólida, se posó suavemente sobre mi hombro izquierdo. No tenía peso de carne, tenía el peso del hielo. Y entonces, muy cerca de mi oído, escuché un susurro que no era humano. No eran palabras. Era un sonido de succión, como si algo estuviera intentando saborear el aire que yo exhalaba. Me zafé del contacto con un movimiento brusco y eché a correr hacia el bosque más denso, sin dirección, con el único objetivo de poner distancia entre esa presencia y yo. Pero mientras corría, empecé a notar algo peor. Ya no escuchaba solo mis pasos. Escuchaba otros pasos, rítmicos, pesados y perfectamente coordinados con los míos, golpeando la tierra justo detrás de mi nuca. Corrí hasta que mis pulmones se sintieron como si estuvieran llenos de cristales rotos. No me atrevía a mirar atrás, pero no hacía falta. El sonido me perseguía. Crack, chof, crack. Cada vez que mis pies tocaban una zona de hojas secas o un charco, el eco invisible lo hacía un milisegundo después. Estábamos tan cerca que podía sentir el desplazamiento del aire cada vez que esa cosa movía sus extremidades invisibles a mi espalda. Llegué a un claro donde el bosque se abría hacia una vieja construcción de piedra, lo que parecía ser un antiguo refugio de pastores o una bodega abandonada. La puerta de madera podrida colgaba de una sola bisagra. Sin pensarlo, me lancé al interior y cerré el pesado madero como pude, atrancándolo con un puntal de hierro que encontré en el suelo. Me quedé en silencio, apoyado contra la puerta, con los ojos cerrados y el sudor escociéndome en la frente. Fuera. El bosque recuperó su calma sepulcral. Pasaron los segundos, que se sintieron como horas. Se ha ido, pensé, intentando convencer a mi corazón de que bajara las revoluciones. No puede atravesar la madera. Pero entonces escuché un sonido que me detuvo el pulso. No venía de fuera, venía de dentro de la habitación, en el rincón más oscuro, donde el suelo era de tierra batida y fina. Fsh, fsh. Miré hacia el suelo, aterrado. En la tierra seca del refugio, una huella empezó a formarse. Luego otra, y otra más. No venían de la puerta. Estaban apareciendo en círculo, rodeándome. Aquella cosa no me había seguido por la puerta, ya estaba dentro, o quizás siempre había estado allí, esperando a que yo buscara refugio en su propia trampa. Las huellas eran enormes ahora, deformes, con dedos que se hundían 10 centímetros en la tierra, como si el peso de la criatura fuera de cientos de kilos. El aire en la habitación se volvió pesado, con un olor metálico, como a sangre vieja y ozono. La presión en el ambiente era tan fuerte que me costaba trabajo estar de pie. ¿Qué quieres de mí?, susurré, dejando caer el puntal de hierro. No hubo respuesta verbal, pero en la pared de piedra, justo frente a mí, ocurrió algo que desafió toda lógica. El polvo y el salitre acumulado en las rocas empezaron a desprenderse, dibujando la silueta de algo que no tenía forma humana. Era una masa alta, con extremidades que parecían ramas secas y una cabeza que se movía con espasmos violentos. No podía verlo directamente, pero podía ver su negativo en el polvo que caía. De repente, sentí un frío intenso en mi cuello. 2 puntos de presión, como dedos largos y gélidos, se cerraron sobre mi garganta. No era un estrangulamiento físico, era algo que me robaba la energía, que me dejaba sin voluntad. Mis rodillas cedieron y caí al suelo. Mientras mi visión empezaba a nublarse, vi la última huella formarse justo entre mis piernas, una marca profunda que parecía un estigma. Desperté horas después, cuando los últimos rayos de sol entraban por las grietas del techo. Estaba solo. El refugio estaba en silencio y la puerta seguía atrancada desde dentro. Me levanté como pude, con el cuerpo entumecido, y salí riendo hacia el coche sin mirar atrás ni una sola vez. Llegué a casa, me encerré y traté de olvidar. Pero la pesadilla no terminó en el bosque. Esa misma noche, después de ducharme, me quedé mirando el espejo empañado por el vapor.
y mientras el vaho desaparecía lentamente, vi algo en el suelo del baño. En la alfombra húmeda, justo al lado de mis pies descalzos, había otra marca. Una huella de 3 dedos, profunda y oscura, que no estaba allí un segundo antes. Me quedé paralizado, mirando cómo el agua de la alfombra era succionada por esa presión invisible. Ahora, no importa a dónde vaya, en la alfombra de mi habitación, en la nieve de la calle o incluso en la arena de la playa. Siempre hay un par de huellas extra que caminan a mi lado. A veces se detienen, a veces se adelantan. Y lo peor no es saber que algo invisible me sigue. Lo peor es que, cada mañana, cuando me despierto, las huellas están un poco más cerca de mi cama, y el espacio vacío a mi lado en la almohada amanece siempre, ligeramente hundido. El campamento que apareció de la nada. Habíamos planeado ese viaje a la Sierra del Olvido durante meses. Éramos 4, mi hermano Javi, nuestros amigos Elena y Marcos y yo. Se suponía que sería una ruta de 3 días, lejos de cualquier señal de celular o ruido de motores. El primer día transcurrió de maravilla, pero para la tarde del segundo, una bruma extraña, con un olor metálico casi como a cobre, empezó a bajar por las laderas, borrando los senderos que marcaba nuestro mapa. Deberíamos buscar un lugar llano para pasar la noche antes de que no veamos ni nuestros propios pies, sugirió Elena, ajustándose la mochila. Caminamos unos 20 minutos más entre pinos que parecían estirarse hacia el cielo gris, cuando de repente, al cruzar un matorral espeso, llegamos a un claro que no aparecía en el mapa. Lo que vimos nos dejó mudos. En el centro del claro había un campamento ya montado. 2 tiendas de campaña de color naranja intenso, una fogata que aún soltaba hilos de humo blanco y una mesa plegable con restos de comida. ¿Habrá alguien cerca?, preguntó Marcos, bajando la voz por instinto. Nos acercamos con cautela. Lo más inquietante no era el campamento en sí, sino el estado en el que estaba. En la mesa había 4 platos de acero con estofado que todavía humeaba. El vapor subía perezoso en el aire frío. Había 4 tazas de café, calientes al tacto, y lo que más me erizó la piel: un libro abierto sobre una de las sillas, con las páginas agitándose suavemente por la brisa, como si alguien lo hubiera soltado apenas un segundo antes de que nosotros llegáramos. «Hola, ¿hay alguien por aquí?», gritó mi hermano Javi. El bosque le devolvió el silencio. No había huellas que salieran del claro, ni ruido de ramas rompiéndose, ni respuesta. Era como si las personas que estaban allí se hubieran desvanecido en el aire en medio de su cena. Revisamos las tiendas. Estaban vacías, pero llenas de pertenencias. Sacos de dormir extendidos, linternas encendidas que proyectaban círculos de luz temblorosa contra las paredes de lona y mochilas abiertas con ropa limpia. «Esto no me gusta nada», dijo Elena retrocediendo. «Parece que nos están observando desde la espesura. Vámonos de aquí, buscaremos otro sitio 1 kilómetro más atrás». Todos estuvimos de acuerdo. El ambiente era pesado, como si el aire tuviera más presión de la normal. Decidimos dar media vuelta y desandar el camino por el que habíamos venido. Marcamos un pino con una X para asegurarnos de no perder el rumbo y empezamos a caminar rápido, casi huyendo de aquel claro silencioso. Caminamos durante media hora en línea recta, siguiendo la brújula con una precisión obsesiva. Estábamos cansados, pero la adrenalina nos mantenía en marcha. De repente, el bosque se abrió de nuevo. Mi corazón dio un vuelco y se detuvo en seco. Frente a nosotros estaba el mismo claro, las mismas 2 tiendas naranjas, la misma fogata soltando humo, y en la mesa los 4 platos de estofado, todavía humeando, como si el tiempo no hubiera pasado para ellos. «Es imposible», susurró Marcos, señalando hacia el árbol a nuestra izquierda. Allí estaba la X que Javi había tallado con su navaja hace 30 minutos. Pero ahora, la marca no estaba fresca. La corteza alrededor de la herida del árbol parecía vieja, grisácea, como si hubieran pasado años desde que la hicimos. Miré hacia la mesa del campamento y sentí que las piernas me fallaban. Junto a los platos de comida, ahora había algo más. Una de las mochilas que estaba dentro de la tienda ahora estaba sobre la mesa, abierta, y de su interior asomaba una cámara de fotos que yo reconocería en cualquier parte. Era la mía.
Me acerqué a la mesa con las manos temblorosas. Allí estaba mi cámara, una réflex con la correa desgastada por los años de uso. Al encenderla, la pantalla mostró la última foto que había tomado. Éramos nosotros cuatro, sonriendo frente al inicio del sendero, apenas ayer por la mañana. Pero al pasar a la siguiente imagen, se me cortó la respiración. Era una foto de nuestras propias espaldas, tomada desde la espesura del bosque, justo en el momento en que llegamos al claro por primera vez. Alguien nos está tomando fotos. Alguien estaba aquí hace un segundo. Balbuceé, mostrando la pantalla a los demás. Elena empezó a retroceder, con los ojos clavados en los árboles que rodeaban el claro. El pánico en su rostro era contagioso. Javi, intentando mantener la calma, agarró su brújula y la sacudió con fuerza. La aguja giraba sin control, como si estuviéramos parados sobre un imán gigante. El norte no existía en aquel lugar. Escuchen, esto tiene que tener una explicación lógica, dijo Javi, aunque su voz temblaba. Quizás hay una formación de mineral de hierro que afecta la brújula y nos hizo caminar en círculos sin darnos cuenta. Vamos a seguir el curso del arroyo seco. El agua siempre va hacia abajo, no podemos perdernos si seguimos el relieve. Dejamos todo atrás, incluso mi cámara. No queríamos tocar nada que perteneciera a ese campamento maldito. Corrimos colina abajo, saltando sobre rocas y troncos caídos, ignorando el cansancio que ya nos pesaba en los músculos. El bosque parecía estirarse, los árboles se volvían más grises y la niebla, más densa, con ese olor a metal oxidado que se nos pegaba a la garganta. Caminamos durante lo que parecieron horas. El sol no se movía en el cielo, se había quedado anclado en un atardecer eterno, tiñendo todo de un naranja enfermizo. De pronto, el sonido del viento cesó por completo. Salimos de entre los pinos y, una vez más, el claro apareció frente a nosotros. Pero esta vez, algo había cambiado. La fogata ya no soltaba humo. Las llamas estaban vivas, altas y crepitantes, como si alguien acabara de echarle leña fresca. Los 4 platos de estofado estaban vacíos, con las cucharas tiradas de cualquier manera, y las sillas estaban volcadas, como si los comensales se hubieran levantado con prisa extrema. «¡Basta ya! ¡Sal de donde estés!», gritó Marcos, sacando un cuchillo de su cinturón y girando sobre sí mismo. «Sé que nos estás viendo». En ese momento, un sonido salió de una de las tiendas de campaña. Un crujido de tela, seguido de una respiración pesada y dificultosa. Todos nos quedamos congelados. La cremallera de la tienda naranja empezó a bajarse lentamente desde el interior. Una mano pálida, con las uñas sucias de tierra, asomó por la abertura. Retrocedimos en bloque, pero Elena tropezó con una de las raíces del pino marcado con la X. Al mirar el árbol, soltó un grito que me heló la sangre. La marca que Javi había hecho ya no era una simple cruz. Ahora el árbol estaba lleno de cientos de cruces, talladas unas sobre otras, cubriendo todo el tronco hasta donde alcanzaba la vista. De la tienda salió una figura encorvada, vestida con la misma chaqueta que llevaba Javi. Tenía el rostro cubierto por una capucha, pero cuando levantó la cabeza, lo que vimos no era un hombre. Era una versión marchita, envejecida y demacrada de mi propio hermano. Tenía los ojos hundidos y la piel pegada a los huesos, como si hubiera pasado décadas atrapado en ese claro. El otro Javi nos miró con una tristeza infinita. Abrió la boca para hablar, pero de su garganta solo salió un sonido de estática, el mismo ruido que hace una radio cuando no encuentra señal. Señaló hacia el bosque, hacia el camino por el que acabábamos de llegar, y con un hilo de voz que parecía venir de ultratumba, logró articular 3 palabras. No. Regresen. Todavía. Antes de que pudiéramos reaccionar, la figura se desvaneció como si fuera humo arrastrado por el viento, dejando solo la chaqueta vacía cayendo al suelo del campamento. El silencio volvió a reinar, pero esta vez, el cielo empezó a oscurecerse de golpe y escuchamos pasos pesados rodeando el claro, pasos que venían de 4 direcciones distintas al mismo tiempo. El cielo se cerró sobre nosotros como una pesada manta de plomo. La oscuridad no era natural. No había estrellas, ni luna, solo un vacío negro que devoraba la luz de nuestras linternas a pocos metros de distancia. Los pasos que escuchábamos en la espesura se detuvieron justo en el límite del claro.
Eran 4 presencias, una por cada uno de nosotros, rodeándonos en una formación perfecta. No nos separemos. Si corremos, que sea juntos, susurró Javi, aunque su voz sonaba hueca después de haber visto a su doble envejecido. Marcos intentó encender un cigarrillo para calmar los nervios, pero el mechero no soltaba llama, solo una chispa débil que iluminó por un segundo algo entre los árboles. Eran rostros. Rostros que se parecían a los nuestros, pero estirados, con las cuencas de los ojos vacías y bocas que permanecían abiertas en un grito silencioso. Estaban allí, parados como estatuas de carne marchita, esperando. Ahora, corran hacia el norte, no miren atrás, gritó Javi. Rompimos a correr desesperados, atravesando el muro de arbustos. Esta vez no seguimos senderos ni arroyos. Simplemente corríamos para escapar de esas versiones de nosotros mismos que nos acechaban. El frío se volvió insoportable, un frío que te calaba hasta los pulmones y te hacía sentir que la sangre se convertía en lodo en tus venas. Corrimos durante lo que parecieron horas, pero el cansancio no llegaba. Era como si nuestros cuerpos hubieran dejado de funcionar bajo las leyes de la biología. De pronto, el olor a metal oxidado se hizo más fuerte. Salimos a un espacio abierto y mis rodillas cedieron. Allí estaba, el claro, las tiendas naranjas, la fogata. Pero el campamento ya no estaba limpio. Las tiendas estaban rasgadas, la mesa de madera estaba podrida y los platos de acero estaban cubiertos de una capa gruesa de óxido y moho negro. El árbol con la X estaba seco, un tronco muerto que apuntaba al cielo como un hueso roto. Estamos atrapados. El bucle no es de espacio, es de tiempo, dijo Elena, cayendo de rodillas mientras sollozaba. Cada vez que intentamos salir, volvemos aquí, pero han pasado años, décadas. Miré mis manos. Estaban llenas de manchas de la edad y mis venas se marcaban con un color azul oscuro. Miré a mis amigos. Javi ya no era el joven enérgico de ayer. Su pelo era gris y caminaba encorvado. Marcos y Elena parecían ancianos que apenas podían sostener sus propias mochilas. El tiempo en el claro se movía a una velocidad aterradora cada vez que cruzábamos el límite invisible del bosque. «Miren la mesa», dijo Javi con una voz rasposa. Sobre la madera podrida había 4 platos nuevos. El estofado humeaba, desprendiendo un olor delicioso que contrastaba con la podredumbre de todo lo demás. Eran los platos que habíamos visto la primera vez. Entendí entonces la verdad de este lugar. El campamento se alimenta de quienes entran en él. Nosotros éramos los dueños de esa comida. Nosotros éramos los que habíamos dejado el libro abierto y las linternas encendidas. Escuchamos ruidos de ramas rompiéndose desde el sendero por el que llegamos la primera vez. Voces jóvenes y alegres se acercaban. Eran nuestras propias voces de hace unas horas. «Oye, ven rápido, tienes que ver lo que encontré». Escuchamos la voz de mi hermano, joven y llena de vida, acercándose al claro. «No entren, huyan». Intentó gritar mi hermano Javi, el que estaba a mi lado, pero de su boca solo salió ese sonido de estática líquida, ese ruido de radio vieja que habíamos escuchado antes. Nos dimos cuenta de que estábamos a punto de vernos a nosotros mismos entrar por primera vez. El ciclo estaba por cerrarse. Entendí que la figura que vimos salir de la tienda antes no intentaba asustarnos, intentaba advertirnos, pero el bucle siempre gana. Sentí una debilidad extrema y me arrastré hacia la tienda naranja, buscando refugio del frío eterno. Mis amigos hicieron lo mismo, cada uno ocupando su lugar en la tragedia. Me senté en la silla, abrí el libro por la misma página y esperé. Escuché mis propios pasos de joven entrando al claro. Escuché mi propia voz preguntando si había alguien allí. Cerré los ojos, sintiendo cómo mi piel se convertía en papel seco. Justo antes de perder la conciencia, sentí que alguien encendía la cámara de fotos a mis espaldas y escuché el clic del obturador. El bucle había comenzado de nuevo, y esta vez yo era la sombra que esperaba en la oscuridad. Gracias por escucharme. Espero que tengas una buena noche. Pero si en algún momento, cuando todo esté en silencio, escuchas algo en la oscuridad, recuerda, te sigo desde ayer.